Otro de los contrabandos, en realidad, que era supervivencia pura y dura de la gente que tenía ovejas, el queso no se podía vender. Las cantidades que se hacían en la zona de pastoreo era imposible prácticamente de venderse en España. Entonces, ¿qué pasa? Que las ventas se hacían en Francia, con lo cual había que llevar de contrabando, de extraperlo. Entonces lo que se hacían es, para evitar que nos quitaran los quesos, se hacía todo lo sigilosamente posible, porque en realidad esto era el sustento anual. Como tal, pues entonces lo que hacíamos es llevarlo de esta manera, en sacos, cada uno nos uníamos en una especie de unión entre todos los pastores para ayudarnos unos a otros a llevar el queso de todos. Entonces se metían en estas sacas que eran como de harina o de trigo, se metían los quesos, una vez utilizados un poco, los atábamos del cuello del saco de arriba con una cuerda, un poco arriba, para que no estuvieran pretos del todo, porque es una carga muy mala y muy difícil de llevar. Entonces nosotros hacíamos este tipo de atadejo. Coge algo para atrás, aquí por ejemplo, hacíamos esto, lo atábamos bien apretado, porque claro, el entregar de donde cogíamos esto a donde entregábamos, posiblemente había hasta 2 horas, hora y media, 2 horas de distancia del trabajo. Entonces, aparte de ser una carga muy incómoda, porque no se adapta al cuerpo, lo que hacíamos es coger los quesos ahora y cogía el hombre, lo metía al hombre ahí, y este mismo se adaptaba, y esta misma cuerda lo que hacía era atarlo un poco aquí atrás a modo de sustento y de sujeción del bamboleo de la carga. Como digo, es un peso bastante malo, porque la facilidad del atadejo, del saco, la flojera que tiene, más el peso propio, que además el queso, como es redondo, pues no se adaptaba muy bien. Poco a poco en el tiempo se iba haciendo. Y ahora ya este es el modo de que el hombre coge el palo y arranca por donde puede. Ahí había cargas también, como decía, dependiendo un poco de la cantidad, o sea, de la fortaleza física del portador. Unos llevaban 50, otros 30, otros 20, otros 60 kilos. Eso es así.